I'm so fast, and I'm gonna take you traveling the world. I can love you, yeah, I'm gonna love you. Hola Sportisers, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un capítulo más del podcast que habla sobre el negocio y sobre la gestión de la industria del deporte. Estamos muy contentos de lanzar un nuevo capítulo, lo seguimos leyendo, seguimos escuchando sus opiniones y nos alegra mucho escuchar que les gustó mucho el capítulo anterior con Antonio, que fue una conversación realmente muy enriquecedora la que tuvimos. Bueno, y hoy tenemos un invitado o dos invitados realmente del mismo calibre de Antonio, y vamos a hablar con una empresa latinoamericana que lleva 10 años posicionándose en esta industria y que realmente es referente en cuanto a los servicios que ofrece. Es una empresa que empezó en Perú, pero que sus servicios se han internacionalizado a nivel de Latinoamérica y que realmente está dando mucho de qué hablar por las iniciativas que está lanzando. Entonces va a ser un capítulo de lujo y un capítulo que estamos seguros que les va a gustar mucho también. Julián, ¿cómo es el capítulo de hoy? ¿Cómo te sientes? Bien, Juanpa, la verdad, muy emocionado con el capítulo de hoy. Es un capítulo con el que me identifico bastante. Van a hablar un tema que yo he vivido, por el que he atravesado, que es el emprendimiento en el deporte. Un tiempo estuve alejado del emprendimiento en el deporte, pero afortunadamente para mí siempre termina volviendo, siempre termino involucrándome de alguna manera y pues afortunadamente Sportising, que es un tipo de emprendimiento. Así que, bueno, como les digo a la audiencia, es un programa con el que me identifico bastante. Vamos a hablar de las perspectivas del emprendimiento aquí en Latinoamérica. Vamos a saber más o menos cuáles son las opciones, cómo está el panorama para todas esas personas que quieren empezar en este mundo de los deportes, y pues esperemos que para todos ellos que están empezando este camino pues sea un programa bastante útil. Así que pues Jorge, empieza si quieres contándonos un poco cuál es el panorama del emprendimiento en el mundo, cuál es el panorama del negocio que está surgiendo por ahí en el mercado. Gracias, Juli. Pues bueno, es este tema, digamos que va a estar muy interesante debido a que, como sabemos, la industria y el mapa de la industria deportiva está en constante cambio. Y un ejemplo que me gusta mucho traer y siempre lo estoy platicando es qué pasa cuando se clausuran las Olimpiadas de Río 2016 y se hace un guiño a lo que vendría ahora en Tokio 2020, ¿no? Introduciendo un poco el tema de los esports, recordaremos ahí algo que a algunos les parecería chusco, pero Mario Bros. En la clausura nos da un poco la idea de lo que viene en la industria, ¿no? Realmente, bueno, pues el target de las empresas y del mismo Comité Olímpico Internacional está en constante cambio. Al final, nuevas generaciones tienen nuevos gustos y por lo tanto la industria se tiene que adaptar a los nuevos deseos de los consumidores. Ejemplo de esto es, por ejemplo, valga la redundancia, que bueno, en los Juegos Olímpicos que se tendrían que estar llevando a cabo ahora mismo en Tokio, pues bueno, el béisbol, el surf, el karate, la escalada y el skateboarding serían deportes que iban a estar pues ya dentro de las Olimpiadas. Esto nos da un poco el contexto hacia dónde estamos yendo. Y bueno, pues para eso también me gustaría que pues Diego nos platique un poquito cuál es este contexto de lo que se viene en Latinoamérica y por qué la importancia de apoyar al emprendimiento de las pequeñas y medianas empresas en la industria del deporte. Sí, gracias, Jorge. Justamente creo que, como tú dices, en Latinoamérica hay muchos proyectos de mucha potencial que podrían ser explotados de muy buena manera, pero desafortunadamente estamos muy atrás de otros mercados en cuanto al apoyo y la repartición igualitaria de recursos, ¿no? Hay ciertos proyectos que reciben mucho apoyo porque de repente apoyan algo que es muy popular, pero otros proyectos que desafortunadamente son más minoritarios y pues reciben menos apoyo, ¿no? Y bueno, precisamente para apoyar a todo tipo de proyectos y emprendimientos, pues existen este tipo de agencias como Z Sports, de la que vamos a hablar, que es muy interesante. Y bueno, esperemos que les sirva mucho esta plática a todo ese emprendedor, como bien decía Juli, porque van a aprender mucho y van a encontrar motivación nueva en el tema del que hablaremos hoy. Y sobre todo que es una conversación diferente, como mencionas, Diego, ya que vamos a hablar mucho sobre el deportista amateur, y es muy interesante escuchar cómo una agencia realmente o cómo esta empresa ha logrado posicionarse en estos 10 años, sabiendo que ha sido complicado, que ha habido distintos retos y barreras de entrada en el deporte en Latinoamérica que igual conocemos. Entonces, bueno, yo no veo la hora ya de empezar a hablar con ellos. Les contamos con quién vamos a hablar. Vamos a hablar con Sebastián Rubio. Sebastián es el CEO de Z Sports. También hace parte de la red FIFA CIES y es Media Officer de CONMEBOL, así que tiene un recorrido muy admirable también. Y bueno, Miguel Martínez
es ahora mismo el brand manager del laboratorio de emprendimiento de Z Sports. Esta es una de las iniciativas más destacadas de ellos, en la que realmente los invitamos a aplicar. Ahorita se van a dar cuenta de qué trata todo, pero bueno, estamos muy emocionados de poder empezar este capítulo ya mismo. Sebastián, Miguel, un placer tenerlos con nosotros. Cuéntenle a nuestros oyentes un poco más sobre ustedes, sobre su trayectoria, sobre las iniciativas de la empresa, sobre lo que hacen en el día a día y sobre ustedes en general y su recorrido profesional. Hola, ¿qué tal? Si te parece, empiezo yo, Miguel. Muchachos, muchas gracias por la invitación. Agradecidos de compartir con su audiencia hoy. Bueno, a ver, lo comentábamos un poquito en el behind the scenes, ¿no? Detrás de cámaras. Yo soy una o dos generaciones mayor que ustedes. Me considero un emprendedor en el rubro deportivo. Concretamente formamos Z Sports finales del 2011, inicio del 2012, con lo cual ya vamos a tener el año que viene, espero que post-COVID, 10 años en el mercado, 10 años intentando poner nuestro grano de arena en la profesionalización de la industria deportiva. Si bien es cierto, estamos basados en Lima, Perú, trabajamos en toda la región a través de socios locales, especialmente la Alianza del Pacífico, ¿no? Y bueno, somos una empresa que se inició como una agencia de marketing deportivo, pero digamos ha migrado a una empresa que brinda todo tipo de servicios deportivos, tanto en el mundo del patrocinio y el marketing deportivo, como en el tema del retail, el tema de organización y gestión de academias y centros deportivos, y finalmente servicios educativos. Trabajé 8 años en Nike, empecé en el mercado ibérico, en España y Portugal, ¿no? Muchos de ustedes vienen de ahí, y luego tuve un paso por el mercado americano, por el mercado latino y regresé al Perú a hacer patria, como les dije, final del 2011. Así que esa es un poco nuestra trayectoria y un gusto estar con ustedes. Por mi parte, también agradecido, me sumo al agradecimiento de Sebastián. Es un gusto estar con ustedes. Gracias Juan Pablo, Diego, Julián y Jorge. A Julián ya lo conozco hace poco más de un año. Y nada, sobre mi background, yo soy ingeniero industrial de Lima. Tengo experiencia en temas de salud aquí en Perú. Manejé un área de retail dentro de una clínica y llevé un MBA en dirección de entidades deportivas en Madrid. Luego he ejercido un poco justo eso último que estudié en áreas de ticketing de eventos deportivos y hace unos meses me incorporé al equipo de Sebastián de Z Sports, donde estamos empezando a desarrollar una incubadora de emprendimientos deportivos a la que le hemos puesto Z Sports Lab, que en los primeros 15 días de lanzar al mercado está teniendo un impacto interesantísimo para nosotros dentro de las expectativas que teníamos mapeadas. Es un gusto compartir con ustedes y nuevamente hablar contigo, Julián. Bueno, bienvenido Sebastián, Miguel. La verdad es que el gusto es nuestro. Pues tienen ya una trayectoria bastante larga en Latinoamérica dentro del deporte, así que para nosotros la verdad es un honor tenerlos aquí. Y bueno, como dijo Miguel, ya nos conocemos con él, del máster que hicimos en Madrid y pues bueno, es un gusto que estés aquí con nosotros. Yo quería preguntarles, Sebastián, sobre todo, un poco de la filosofía. Hay una frase que tienen en su página que me gusta mucho porque yo la digo también muchas veces y estoy de acuerdo con ella. Dice, creemos en el poder del deporte como motor de cambio social. Yo soy convencidísimo de que el deporte es un motor para el cambio social, como dice ahí, que el deporte puede cambiar las vidas de las personas y pues lo vemos todos los días a nivel internacional en el fútbol y muchos deportes. Así que, pues antes de entrar un poco en materia, pues me gustaría que la gente, o que le explicaran a la gente, qué es esa filosofía, qué es eso que los impulsa y ese insight que hay detrás de todo esto que hacen. Sí, claro, con gusto, Julián. Sí, nosotros, a ver, para empezar, tenemos la fortuna de trabajar en lo que nos gusta, ¿no? Y eso es un poco una filosofía de vida que tratamos de replicar o digamos, difundir desde nuestro lado y más ahora con esta incubadora. Y entonces, antes de responder directamente a tu pregunta, hay un componente en el deporte más allá de este motor de cambio social que es súper válido, que es el deporte conlleva un elemento de pasión y emoción que lo tenemos todos y que es un driver muy importante, ¿no? Y es un driver que se puede materializar a nivel social, como acabas de comentar, y que nosotros lo acabamos de vivir. En el Perú, por ejemplo,
cómo nos unió el deporte con la clasificación de Perú al Mundial, o cómo nos unió en la organización de los Juegos Panamericanos, independientemente de raza, etnia, background, clase social, en fin, es muy poderoso, ¿no? Entonces es algo que hemos vivido, es algo en lo que estamos convencidos y es algo de lo que queremos proyectar, ¿no? Muchos de nuestros clientes, porque al final nosotros trabajamos con consumidor final o con institución o B2B, apuestan por el deporte por el lado social como una herramienta de transformar vidas, como una herramienta de salud, de bienestar, de reputación. Así que nada, los diferentes proyectos que hemos trabajado realmente vemos eso en carne propia, ¿no? Obviamente el deporte tiene otras aristas también súper válidas, ¿no? Como un motor económico, como un motor cultural, como un motor de endomarketing, ¿no? Pero son varias aristas con las que trabajamos en el deporte y con varios interlocutores, ¿no? Así que sí, es una mantra que siempre ponemos junto con la de la profesionalización de la industria, y que no solamente la ponemos, sino la vivimos en el día a día. Muchas gracias, Sebastián y Miguel, por estar aquí. Yo los saludo, es un placer escucharlos. Y bueno, ya que platicaron un poco de la filosofía que tiene Zeta Sports, el por qué lo hacen, a mí me gustaría que ahondaran un poquito, por favor, en sus servicios adicionales, en el retail, en el sponsorship y en todos estos productos, además del laboratorio, que tocaremos a detalle, que ustedes manejan, ¿no? Explíquenos un poco de todos los servicios con los que cuenta su agencia. Sí, claro. A ver, te hago un poco el camino, el journey como emprendedor. Cuando yo regreso al Perú, finales del 2011, yo venía de todo este periplo con Nike, que terminé en Argentina, y obviamente estando en Argentina es un referente para la región en marketing deportivo, ¿no? Como lo es España también. Y lo primero que hice hace ya 10 años fue empezar con áreas que ahora ya están un poquito más comoditizadas, pero traje la representación de Boca Juniors al Perú para gestionar las escuelas de fútbol de Boca Juniors. Ya tenemos 9 años con las escuelas. La verdad que más de 5.000 chicos han pasado por nuestras escuelas y tenemos cuatro escuelitas vigentes. Y junto con eso también trajimos la marca del FIFA CIES, que es la FIFA tiene un brazo académico, que es el Centro Internacional de Estudios del Deporte, que está en Neuchâtel, en Suiza, y que tiene varios programas ejecutivos del deporte, uno de ellos en Argentina. Yo lo hice, lo cursé con la mera idea de luego traerlo al Perú, y bueno, en el año 2012 en el Perú empezamos con la representación de Boca Juniors y con la representación de FIFA, CIES, tanto en el ámbito de las academias como en el ámbito de educación. Entonces fueron dos marcas que nos ayudaron mucho para tener credibilidad y traccionar, y luego ya con el paso del tiempo fuimos incursionando en nuevas unidades de negocio, en marcas propias, como The Football Store, que fue la primera tienda online especialista en futbolista amateur. Justo detrás de cámara les comentábamos que estamos en Argentina, Chile, y intentamos en su momento en Colombia, pero no despegamos. Todo emprendedor tiene que fracasar, si no, no aprende. Y bueno, eso en el área de retail. En el área de patrocinio trabajamos tanto con marcas a las cuales asesoramos su estrategia de patrocinio, dónde invertir, cómo medir, y por otro lado las propiedades deportivas, cómo comercializar tus activos. Y bueno, básicamente eso nos resume, ¿no? En conclusión, un área de eventos, academias y gestión de centros deportivos, que es un poco lo más, no te diría antiguo, pero lo más comoditizado, lo más mundo offline pre-pandemia, ¿no? Luego, nuestra expertise en retail, que ya venía con un desarrollo de un e-commerce o un direct to consumer, que nos hizo posicionar muy bien en la pandemia, para finalmente pasar por servicios de asesoramiento en marketing y patrocinio deportivo que han sido golpeados, porque es el presupuesto que más se cierra en la pandemia, y finalmente el área de servicios educativos, que creo que es lo que más ha despegado, porque el e-learning nos permite llegar a nuevos mercados, a nuevas geografías, y nos permite desarrollar nuevos proyectos como el de Zeta Sports Lab y la incubadora que mencionó Miguel. Así que esa es un poco la trayectoria. Y en resumidas cuentas, yo no diría que nos estamos reinventando ahora en pandemia. Yo diría que nos reinventamos cada año.
porque estamos en un mercado chico, nicho, pero trabajamos en lo que nos gusta y cada año hay que ir innovando. Tal cual, me sumo a lo último que mencionó Sebastián. Yo conozco Z Sports ya hace un buen tiempo, pero es real eso que he mencionado sobre la renovación o los cambios que vamos realizando cada año. Es más que nada un saber adaptarse a la situación, al momento y ver qué es lo que se podría desarrollar mejor para el mercado al cual te diriges, ¿no? Ese es un pro que ha sabido manejar Z Sports desde hace mucho tiempo, y el tema de educación es muy fuerte en estos momentos sobre todo, pero además ellos ya lo venían haciendo. Hay 8 generaciones que han salido del diplomado FIFA CIES, hay una cantidad en un diplomado específico de marketing y patrocinios deportivos, entonces eso se va generando unas sinergias importantes dentro de todo lo que ve Z Sports. Y ahora uno de los focos de Z Sports Lab es justamente eso, ¿no? La inserción laboral a través del emprendimiento para estos nuevos gestores o estas personas que culminan estos programas de gestión deportiva. Excelente, pues muchas gracias Sebastián, Miguel, les habla Jorge. Bueno, pues yo en línea con lo que nos han platicado y bueno, pues conociendo también cuáles son los pilares que maneja Z Sports en las diferentes áreas de negocio, a mí me gustaría preguntarles un poco más en relación a cuál es el contexto actual del emprendimiento deportivo en la región, a cuáles son los retos a los que se enfrentan y digamos cómo ustedes logran pues poder convencer a los inversionistas para que tal vez puedan entrar a financiar los proyectos, ¿no? Bueno, si te parece arranco yo y luego ahí Miguel puede complementar con algunas cifras. Primero hay que definir lo que es un emprendimiento deportivo tanto en 2 aristas, ¿no? Por un lado, aquellos que están inmersos en este ecosistema formal de startups y aquellos que surgen, están en nuestro ecosistema, no voy a decir informal, pero bajo el radar, que suele ser muy popular en todas las regiones latinoamericanas, ¿no? Dentro de ese ecosistema de startups con componente tech y con una incubadora detrás, no voy a darles las cifras, las tiene Miguel, no son muchas. Te diría que parte de este proyecto es visibilizar estos emprendimientos deportivos, ¿no? El emprendimiento más visible está desde el lado de emprendimientos sociales o fintechs o de transformación digital, súper válido y súper importante, ¿no? Pero hay poca visibilidad al emprendimiento deportivo. Ahora, yo me quiero referir más al emprendimiento deportivo que no necesariamente tiene al componente tech como un core natural o que no tiene ese espíritu escalable o revendible, que es el espíritu un poco de los VCs, los angel investors y demás, ¿no? Yo voy a hablar un poco más del emprendimiento a pie de calle, que es un poco nuestra experiencia y al cual nos dirigimos también, ¿no? Nosotros, como dijo Miguel, tenemos por lo menos 300 egresados de todos los programas ejecutivos de gestión deportiva, marketing deportiva, ciencia del deporte, y vemos con mucho pesar que no todos se insertan a la industria del deporte, ¿no? No todos consiguen trabajar en una federación colombiana, en una Adidas, porque no hay mucha oferta laboral y hay mucha demanda de gente joven como ustedes que están emprendiendo en este espacio, ¿no? Entonces yo me dirijo un poco a ellos, ¿no? Inicialmente a visibilizarlos, a que la comunidad tomen notoriedad en la industria nuestra, que tengan las herramientas para salir adelante, y en ese sentido formamos Z Sports Lab, que es algo que existe en todas partes del mundo, ¿eh? En Europa, en Estados Unidos, en Australia existe. En la región es una novedad, por obvias razones, y nosotros somos democráticos, no es que estemos seleccionando allá startups en una avanzada edad o con un piloto, con un tech detrás, no. Somos democráticos en cuanto aceptamos startups que traigan una solución puntual a la industria deportiva que tiene muchas brechas, ¿no? Entonces nos gusta llamarnos más una preincubadora o una incubadora. Ni siquiera estamos llegando ahorita a etapas de aceleración y capital semilla y demás. Eso va a entrar en siguientes procesos, ¿no? Entonces es un poco la lectura del contexto y lo que nos animó a lanzar esta iniciativa, que en realidad al comienzo era para ayudar a toda esta comunidad de profesionales
con las que ya interactuamos hace mucho tiempo y comentó Miguel. Sí, sumado a lo que dice Sebastián, de hecho es una de las cosas que ha motivado a Z Sports Lab en sacar esto adelante, pero sobre el contexto actual y ya entrando en temas de datos, por ejemplo, del mercado peruano, en los últimos 10 años, solo 8 emprendimientos deportivos, de los cuales los fundadores de 2 de estos emprendimientos son parte del equipo de Z Sports Lab en diferentes partes, pero solamente 8 emprendimientos del total que pueden haber habido, 8 emprendimientos deportivos pudieron levantar financiamiento y acceder y ser lanzados a un mercado mucho más grande. Uno de ellos es Fitco, por ejemplo, que ahora está situada han abierto sede en México, le está yendo muy bien y han capitalizado de una manera excelente este tema de la pandemia. Otro emprendimiento es Sportafolio, de los cuales uno de los socios fundadores es parte del equipo de Z Sport Lab. Y además a eso, por información que conocemos de emprendedores y de personas de la industria deportiva en Ecuador y Chile, por ejemplo, conocemos que el 70% de emprendimientos totales en estos países no sobrevive al primer año en el mercado. Eso quiere decir que pasar el año 1 termina siendo una de las barreras más difíciles para todos los emprendimientos. O sea, no solamente es tener la idea y reventar el año 1, sino es crear un plan importante, manejarte de la mejor manera, tener una dirección estratégica que oriente bien el rumbo del emprendimiento y considerar que pueden haber caídas, pueden haber estos baches en los que te tienes que saber recuperar o tienes que saber sacarlos adelante, casi que reinventarse, que es la palabra más común de la pandemia, creo, pero sí es tratar de salir adelante a través de diferentes acciones. Y eso es uno de los pros que manejamos desde Z Sports, debido al panel de mentores y al comité consultivo que tenemos, porque justo es tratar de apoyarnos en ellos para el direccionamiento estratégico tanto de Z Sports Lab como de los emprendimientos, que no solamente duren 4 meses, que es lo que dure el programa de incubación, trabajando juntos, sino que puedan estar mucho más tiempo, puedan consultarles cosas, puedan apoyarse en ellos, para que es gente de la industria deportiva o gente de diferentes partes del mundo incluso, para llevar a cabo el proyecto que estén sacando adelante. Creo que relacionado a esto último que nos comentas, Miguel, realmente el reto es la continuidad, ¿no? Como darle continuidad a estos proyectos, ya que, como tú bien mencionabas, muchos emprendimientos o muchas ideas en la fase inicial están muy bien, pero luego ya para darle continuidad, pues no terminan de funcionar, y por eso el dato que nos estabas dando de los emprendimientos en Perú y que en Sudamérica y Latinoamérica en general será muy parecido. Yo escuchándolos realmente me doy cuenta que, bueno, igual ustedes en algún momento empezaron como un emprendimiento, ¿no? Y bueno, ya llevan 10 años en el mercado y han añadido servicios, han desarrollado distintos proyectos que ahora más adelante nos van a comentar. Nosotros que hemos tenido como latinos la oportunidad de estudiar un máster fuera de Latinoamérica, en Europa, bueno, y adicional a las otras experiencias que ustedes ya han tenido en el área laboral, digamos que nos damos cuenta que en Latinoamérica hay mucho por hacer, que creo que fue lo que ustedes también se dieron cuenta hace 10 años y que hoy en día igual, si bien es cierto, se vienen haciendo muchas cosas, aún hay mucho por desarrollar. ¿Cómo logra Z Sports, digamos, implantarse en Perú y además nos han mencionado de otros mercados en Latinoamérica, sabiendo que igual hay mucho por hacer, pero al mismo tiempo es complicado muchas veces por esta mentalidad conservadora que no sé si ustedes han encontrado también, seguro que sí, en estos 10 años? Digamos que como jóvenes nos pasa mucho que venimos y nos damos cuenta que hay mucho por hacer, mucho por desarrollar y todos tenemos la idea y la intención de volver y abrir una agencia y hacer 1000 cosas porque sabemos que se pueden desarrollar, pero muchos nos encontramos con que al mismo tiempo hay una barrera complicada porque ya hay una forma de hacer las cosas, los que están dirigiendo las propiedades deportivas de pronto tienen su propia metodología y tienen sus propios contactos o socios y entrar con una mentalidad joven es, digamos que lo pueden ver no tan interesante para ellos, pero ustedes que lo han logrado y en otros mercados también han intentado, bueno, en Colombia que nos comentabas que no se desarrolló, pero en otros que sí se pudo desarrollar. ¿Cómo logra Z Sports realmente encontrar este factor y llevarlo al éxito durante estos 10 años? Gracias por tu pregunta. Yo creo que no doy una respuesta única, ¿no? Pero yo discrepo un poquito en algunas cosas, pero en otras te doy totalmente la razón. Yo creo que la industria está cambiando.
está cambiando poco a poco, ¿no? Parte de ese cambio es el hecho de que todos ustedes quieran estudiar ahora algo relacionado al deporte. En mi época, y tampoco soy tan viejo, early 40s, pero en mi época éramos pocos los que nos animábamos a esto, ¿no? No había la escuela del Real Madrid, no había la del Barcelona, no había el FIFA Master, ¿no? Ahora la cantidad de chicos que salen que quieren estudiar esto, emprender, es impresionante. Y eso es porque hay mucho más visibilidad y se ha profesionalizado y hay gente que puede vivir de esto. Ahora es como en el fútbol, ¿no? De 1000, en el embudo van a quedar 10. En el fútbol de repente queda 1. Ya, bueno, nosotros quedarán 20, pues 30, ¿no? Y acá hay mucha resiliencia, mucha paciencia, que de repente, voy a sonar un poco viejo, acá me siento viejo hablando, ¿no? Pero de repente los chicos no tienen tanta paciencia, mucho quemar etapas. A mí yo creo que me ayudó porque yo soy un articulador entre la vieja guardia y la nueva. Entonces fui incorporando cosas de ambas, ¿no? Eso de quemar etapas, tener paciencia, voluntariados, esperar mi turno, viene más de la vieja escuela. Y eso ahora de digitalizarme, incorporar a nuevas generaciones, atraer talento nuevo, viene de la nueva, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo creo que hay áreas en donde los emprendimientos jóvenes o nuevos son mucho más aceptados, como este tema de la digitalización, como el tema de las redes sociales, como ustedes mismos con esta plataforma de medios audiovisuales, ¿no? Entonces, yo creo que hay una oportunidad para que todos ustedes puedan incursionar y vivir de lo que les gusta y hacer un cambio, que no es un tema menos importante. Simplemente hay que remarla, hay que ser pacientes, hay que ser laburadores y hay que quemar etapas, ¿no? Obviamente, juntarte con socios que te aporten, tema networking, tocar todos los actores de la industria. Conozco mucha gente que solamente quiere trabajar en la Federación Colombiana o todos quieren trabajar en Adidas. No es así, viejo. Hay todo un pool de actores, gobierno local, gobierno regional, universidades. Hay que remangarse un poquito, ¿no? Y no solamente manejar las redes sociales a James o a Messi, ¿no? Y se ríen ahí algunos, pero bueno, como es informal me atrevo a decirlo, ¿no? Entonces, nada, 2 centavos de un poco nuestra visión de dónde están las oportunidades y mirando optimismo el futuro. Y tienes razón, Sebastián. Muchas veces nosotros como profesionales en el deporte tenemos a guiarnos por algunos faros que alumbran mucho, sí, que mueven mucho dinero, pero no nos damos cuenta de todo el contexto que hay alrededor del mercado en el deporte. Y precisamente te quiero preguntar sobre eso. En Latinoamérica uno dice deporte y lo primero que se viene a la cabeza es fútbol. El fútbol ha monopolizado el concepto de deporte en Latinoamérica y en ciertos países destacan otros deportes. Podemos decir, en Colombia, por ejemplo, tenemos en cierta manera como segundo deporte el ciclismo, pero más allá de eso, uno hace el ejercicio de pensar y no encuentra deportes que destaquen más allá del fútbol. Dentro de lo que ustedes han investigado, dentro de lo que ustedes han estudiado, ¿qué deportes están emergiendo en Latinoamérica? ¿Qué deportes están presentando estas oportunidades para incursionar, para involucrarse? ¿Y qué estrategias están utilizando estos deportes para mejorar su engagement, su visualización, su financiación? ¿Qué están haciendo otras entidades deportivas más allá del fútbol para entrar en este mercado y para involucrarse en toda la cuestión de la dinámica deportiva en Latinoamérica? Bueno, sí, definitivamente hay que adaptarse a los tiempos cambiantes. El fútbol predomina nuestra región. Es innegable eso por todo lo que tracciona, la difusión que tiene, el consumo en medios. Es el deporte más popular y el más universal, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay faros de otras tendencias. A nosotros en Perú nos sirvió mucho los Panamericanos para visibilizar muchos deportes que ojalá se continúen trabajando. En nuestro caso el vóley siempre ha sido muy importante, pero también el fondismo, el surf, deportes individuales, deportes femeninos, viejo. Las mujeres han sido mucho más exitosas que nosotros. Bueno, ahí tienen en Colombia la Pajoy también, en BMX, al salto de triple y demás. Entonces sí, hay algunos que están irrumpiendo bajo el dominio del fútbol, eso queda claro.
Y entonces el fútbol, en primer lugar, abre un horizonte muy grande, que es el fútbol femenino. Yo creo que ahí Miguel tiene algunos aportes que va a complementar después. Es una realidad. Hay presupuesto, hay empuje, y la mujer como consumidora es una maravilla, consume mucho más, es mucho más organizada, mucho más leal. Así que no me voy a expandir ahí, pero es un silo muy poderoso. Y en otros deportes, mira, yo creo que la pandemia ha acelerado todo lo que es el fitness, ¿no? Todo lo que es el wellness, el entreno en casa, eso ha levantado muchísimo. Ya el running venía con una atracción muy grande también por lo democrático que es. Como diría una empresa en la que trabajé, if you have a body, you're an athlete, ¿no? Es muy democrático. Y luego los deportes de los nuevos millennials o la Gen Z, la generación Z, no voy a entrar en eSports, seguramente ahí se va a explayar Miguel, pero todo el tema de los action sports, deportes extremos, deportes outdoor, el surf, el BMX, la escalada, y deportes a los cuales el Comité Olímpico Internacional ya le esté echando ojitos, ¿no? Porque si quiere tener futuras audiencias, las audiencias, además de los videojuegos, que no voy a entrar ahí, va a entrar Miguel, otra vez lo digo, están en deportes extremos o lifestyle, ¿no? Por ahí va un poco mi lectura, no sé si quieres comentar un poquito más, Miguel. Sí, Sebas. Bueno, creo que sobre temas de eSports ya entra en una encrucijada entre considerarlos un deporte emergente o no por el éxito rotundo que viene teniendo y ha estado teniendo en estos últimos años ya casi. O sea, es impresionante. Creo que si lo consideramos como deporte emergente dentro de todos estos deportes que han mencionado, que de hecho es mucho más complicado, que mueven incluso menos dinero, casi como que no terminan de encajar los eSports. Sin embargo, aún para muchas personas lo es. Entonces, casi que es un criterio medio subjetivo. Podríamos poner parámetros dependiendo de cuánto muevan, se puede considerar emergente o no, que podría ser, pero ya los eSports son una realidad y con el fútbol femenino pasa algo muy similar, ¿no? El fútbol femenino, de hecho, me parece una oportunidad, aún en regiones como la nuestra, al menos, por lo menos puedo hablar del caso de Perú, solamente es un nicho de personas las que le gusta el fútbol, pero que además consumen fútbol femenino. Y eso es un target importante al cual aplicar. Creo que Sebastián tiene toda la razón en eso que dice respecto a la mujer y que son muy buenas consumidoras. No es porque consuman muchísimo, sino por lo que consumen y porque se dirigen muy bien en eso, saben manejarse, de cuánto es lo que quieren y son un target muy leal además en ese sentido. Pero además temas de trail, temas de running, como dijo Sebastián. En Perú, por ejemplo, el surf fue un deporte emergente a través de una campeona mundial que tuvimos. El bádminton como que está tratando de serlo por un joven badmintonista que es Diego Elías, que lo hace muy bien y está rankeado internacionalmente. Y cómo logran alcanzar altos niveles de engagement, creo que la mejor forma es exponiendo por los mejores canales estas activaciones de patrocinio que puedan tener, que no son muchas, ofertar patrocinios en un sentido o en general derechos en un sentido low cost, por lo menos al momento de salir, y finalmente brindar sponsorships de calidad, ¿no? Creo que esas tres cosas pueden ser lo que mejor niveles de exposición les pueda dar a estos deportes emergentes. Además, tienen que hacer un repaso previo sobre si es que hay audiencia para esos canales, para esos deportes, en estadios, en canales digitales, si es que hay nichos importantes a los que pueden llegar, lo que dijo Sebas de la INC, creo que eso es clave. Y justamente lo del COI, ¿no? El COI ya está viendo varios deportes para incluir en los Juegos Olímpicos, eso es súper importante. Creo que el surf ya estaba entrando, incluso nuevos deportes que no están en Perú, pero que otros países ya están viendo cómo incluirlos dentro de los Juegos Olímpicos, y uno de ellos, y Sebastián siempre me dice que tengo algo con ellos, pero es real, es el fútbol, por ejemplo, que en Perú no está, pero México y Argentina ya lo practicaban, pre-pandemia. Pues sí, con todo esto que dicen de los deportes emergentes y de
de cómo va evolucionando, digamos, el mercado como tal. Y yo creo que conforme va evolucionando el mercado, también el consumidor va seleccionando y ampliando sus deportes, ¿no? Si hay más visibilidad, pues obviamente hay más oferta y hay más diversidad, y estos deportes emergentes pues toman el escenario central, ¿no? Y un poco ligado a los deportes emergentes, les quería preguntar cómo ven ustedes la perspectiva de los deportes amateurs en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo le hacen estos deportes para subsistir y para generar, digamos, conseguir apoyos de gobiernos locales o de agencias como la que ustedes formaron? ¿Cómo le hacen estos deportes amateurs que por sí tienen una lucha casi diaria, y ahora con la pandemia pues peor? ¿Cómo le podrán hacer estos deportes amateurs que igual no tienen tanta visualización, pero necesitan subsistir? ¿Qué estrategias pueden utilizar? Gracias por la pregunta, porque nosotros nos dirigimos básicamente al deportista amateur, ¿no? Y no olvidemos algo, señores, o sea, esta industria no funciona si no hay aficionado. Aficionado que puede ser espectador de mirar al Messi, al Barça, en fin, su Netflix, su Last Dance y demás, pero también el aficionado que practica deporte. Y nosotros nos hemos enfocado mucho tiempo en ellos, ¿no? A ver, si recapitulamos un poco lo que hacemos nosotros: gestión de centros deportivos, organización de eventos corporativos, escuelas de fútbol, tienda de indumentaria deportiva para vestir al futbolista amateur. Todo es deporte amateur. Y justamente ahí vimos un nicho y una oportunidad. Entonces, hilando un poco tu pregunta de dónde emprender y un poco la oportunidad del fútbol, del deporte amateur, nosotros articulamos eso, ¿no? Entonces, es un componente muy importante que se manifiesta en muchas escenas o en muchos campos del deporte: deporte colegial, deporte universitario, acciones de gobierno regional o gobierno local, que no podemos dejar de pasar de alto, ¿no? Eso por un lado. Y después hay formas de cómo visibilizarlo, conseguir financiamiento. Nosotros, para ponerte ejemplos propios, de cara a nuestros negocios vinculados al deporte amateur, tenemos fuente privada que nos financia, que se quiere asociar a través de patrocinios, ¿no? Porque le hablan a ese deportista amateur. Hablo de hidratantes, indumentaria deportiva, soluciones que van en torno a ellos. También tenemos apoyo de gobiernos locales o regionales, municipios, estado, cuando quieren dar a visibilizar su apoyo de cara a este deportista amateur, porque su chamba es masificar el deporte, que el deporte sea un vehículo de bienestar y salud, ¿no? Y finalmente, por darte algunos ejemplos, maneras de financiar estas iniciativas con el aporte de los propios deportistas, ¿no? El deportista que te paga por una carrera, que te paga por tener un uniforme o te paga para alquilar una cancha. Entonces, yo lo veo con optimismo. Creo que es un sector que no se trabajó mucho. Por darte un ejemplo, el deporte universitario siempre fue el cementerio de los deportistas, pero que tiene mucha oportunidad, ¿no? Y ahí espero haber contestado con algo de lo que hemos hecho nosotros, la manera como hemos tratado de trabajar en todo lo que es deporte amateur. Bueno, Sebastián y Miguel, de verdad, muchas gracias por este contexto que nos dan del emprendimiento. La verdad, nos dan mucho ánimo, nos dan de verdad mucha información valiosa. Pero bueno, inviten a nuestros oyentes, a todos esos emprendedores deportivos que están en ese momento escuchando el podcast, a unirse a su laboratorio. ¿Cómo pueden hacer ellos? ¿Cuál es el procedimiento para trabajar con ustedes? ¿Cómo pueden vincularse a Z Sports? Sí, primero corregirme: Diego Elías es squashista, no es badmintonista, y sí es de ranking mundial, es muy bueno. Me equivoqué en lo que mencioné anteriormente, pero sobre convocarlos a los emprendedores, estamos encantados. Ahora estamos en un proceso de convocatoria, estamos recibiendo aplicaciones. Vamos más de 20 aplicaciones, de las cuales 5 de ellas son de personas de la región, que no son de Perú, y estamos recibiéndolas hasta el 27 de septiembre. Posteriormente haremos una preselección de estas 10 mejores y los prepararemos para un pitch day, el cual será a finales del mes de octubre, y iniciando noviembre
empezará nuestro proceso o nuestro programa de incubación, en el cual esperamos sacar adelante los 5 mejores proyectos que han sido seleccionados en el Pitch Day, que lo puedan presentar además como algo concreto en un Demo Day que será a finales de febrero del 2021, de manera virtual todo. Esperamos que haya sido claro, que la audiencia de Sportising esté interesada en emprender. Creo que es una forma importante de inserción laboral. Creo que hay muy buenos caminos. Creo que hemos tocado temas de deporte emergente, deporte amateur, diferentes puntos o diferentes aristas que para la industria deportiva en la región aún son casi un nicho o varias cosas que se pueden hacer de una mejor manera en la que se están trabajando, y qué mejor que personas de nuestra generación en esto para innovar, para lanzar diferentes proyectos que vayan a transformar y profesionalizar esta industria que tanto queremos y es en la que nuestra pasión nos lleva, ¿no? Muchas gracias a Sportising por este espacio. Yo lo primero que quiero es comprometer a Sportising que postule. Me gusta mucho esta plataforma, así que vamos a regionalizarla a través de apps. Así que ese es un primer compromiso. Ahí lo pongo a Juan Pablo, a Julián, a Diego, ya los puse ahí en el frente, como diríamos acá. Y después un poco decirle que se animen, que busquen más información. Las verticales que hemos dicho son algunas, pero es totalmente democrático. Pueden haber todo tipo de soluciones, no solamente son las verticales que hemos hablado. Algunas son más tecnológicas, otras menos. Anímense. Y lo otro, que el momento es ahora, ¿no? Creo que esta pandemia a todos nos ha dado el tiempo para planificar, proyectar, armar cosas nuevas y siempre con espíritu positivo, mirando el vaso medio lleno y no medio vacío. Bueno, Miguel, Sebastián, pues muchas gracias, y en línea en todo lo que nos están platicando y con la experiencia que tienen, pues nos gustaría también que les compartieran a nuestros escuchas qué consejo les podrían dar para pues incursionar en la industria del deporte, y también que nos platiquen un poco ambos cuál sería como la mejor experiencia que han tenido a lo largo de toda su trayectoria en la industria. El mío, desde un punto no emprendedor como Sebastián, es que, y colgándome de lo que él ha dicho, que es que el momento es ahora, es que el que no arriesga no gana muchas veces. Es algo que se repite en Perú y sé que en la región también. Se repite mucho en el fútbol, en el deporte sobre todo, y sí, hay que intentarlo. Seguramente se va a fracasar. A Z Sports le pasa en algunas cosas que lanza, o a veces tenemos que corregir algo que hacemos, pero si no lo intentamos, si nos quedamos en el camino, es la peor forma de fracasar. Creo que la peor forma de fracasar es no intentándolo. Sí, bueno, en línea con eso, a ver, hablando de nuestra experiencia, no olvidar que el deporte es una pasión para muchos de nosotros, y eso muchas veces es el energizante, ¿no? O el disparador. Tener en cuenta pues que estamos en una industria que ha crecido mucho, y ojalá muchos de ustedes puedan pegarla y vivir muy bien y hacerse ricos del deporte, pero si no, eso es un poco el trade-off que tiene siempre el deporte, ¿no? Nunca te va a pagar de repente como la consultora de turno, la financiera de turno, pero te va a llenar mucho, ¿no? Te va a llenar mucho, vas a hacer lo que te gusta, vas a disfrutarlo, te va a completar. Y el proceso es largo, viejo, es una maratón, no hay que desanimarse, hay que remarla, y bueno, paciencia, buen humor y pasión, ¿no? Así que mucha suerte con sus emprendimientos, chicos, y que les vaya muy bien. Sebastián, Miguel, muchas gracias a ustedes por hablar con nosotros hoy, y bueno, seguro que nuestros oyentes están muy contentos de todo lo que hablamos, porque realmente muy, muy interesante. Se nota la pasión que tienen, se notan cómo realmente utilizan el deporte para transformar vidas, y digamos que un poco de esta transformación social que hablábamos al inicio. Creo que de lo principal con lo que nos quedamos, porque realmente todo fue muy útil, pero lo que hacía énfasis mucho Sebastián, y es el deporte amateur, ¿no? Como que muchas veces olvidado, muchas veces dejado de lado, muchas veces no se tiene en cuenta, y creo que realmente con esta conversación, tanto para nosotros como para todos nuestros oyentes, digamos que queda muy claro la importancia que tiene, y que a partir de ahí es que nace todo. Entonces, a ustedes muchas gracias. Si pueden recordarle a nuestros oyentes de pronto dónde los pueden seguir
si están pendientes o para estar pendientes de sus proyectos y de las iniciativas que van lanzando. Sebastián, Miguel, ¿dónde los pueden seguir? Sí, claro. En las redes sociales, Set Sports Perú, y en nuestra página web www.setsports.com.p. Encantados de recibirlos, de darles más detalle. Si alguien quiere alguna comunicación respecto a Set Sports Lab, el mail es lab@setsports.com.p. Yo mismo soy la persona que responde desde ahí, así que cualquier información o cualquier dato que puedan necesitar personas de la audiencia, encantados de contactarlos, y nos vemos en la próxima edición. Perfecto, pues nos anotamos sus redes sociales y gracias también por la invitación que nos hacía Sebastián hace un momento de hacer nuestra convocatoria para poder participar del laboratorio, y nosotros más que encantados de hacerlo. Y bueno, para finalizar, mil gracias por su tiempo, un abrazo y seguimos en contacto. Chao, cuidarse, que estén bien. Yeah.